el aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. A partir de este momento, en la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Minutos de la hora 12 del mediodía. Bienvenidos a una edición más de este micro radial para la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Este día sábado 9 de noviembre ya de este 2024, con una temperatura sumamente agradable aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá Corrientes, 25 grados. La verdad que un día espléndido, teniendo en cuenta también todas las actividades que se están desarrollando para este fin de semana aquí a nuestra ciudad y que arrancaron, en el caso de la sociedad rural, en el día de ayer. Así que ahora vamos a ir repasando un poquito las actividades que estaban previstas para estos días y por supuesto saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias por estar del otro lado de la sintonía. Le comentamos que en la parte técnica y musicalización se encuentra José Estilo. Bienvenido, José, muy buenos días, y saludándolos a toda nuestra querida audiencia, los cuales ustedes pueden comunicarse al teléfono 40 28 59. Tenemos algunos recordatorios para hacerles, pero también vamos a ver si nos podemos comunicar en el día de hoy con Horacio Toledo, ¿sí? Del Ñandubay Rugby, porque en el día de hoy hay un encuentro de rugby infantil y juvenil. Así que aquí junto a ustedes vamos a hacer la llamada junto a Horacio. Vamos a ver si tenemos señal, porque él seguramente en estos momentos se encuentra en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Así que vamos a ver si lo podemos contactar. Ya estamos llamando aquí todos juntos. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Ya estamos al aire, ¿eh? ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿tenés buena señal ahí? Bien, Gabriela. Sí, por ahora te escucho bien. Perfecto, Horacio. ¿Cómo estuvo la inauguración? Le estaba contando a nuestra audiencia que hoy están tienen un encuentro de rugby infantil y juvenil, y bueno, la inauguración del Quincho Ñandubay Rugby en la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, que arrancó a las 10 de la mañana. ¿Esto es así? Así es, Gabriela. Bueno, antes que nada, muy buenos días para toda tu audiencia. Estamos de festejo acá en Ñandubay. Gracias a Dios nos acompaña el clima, un día espectacular, hermoso, a puro sol, un hermoso día para pasarlo en familia. Estamos de fiesta, estamos de inauguración. El evento comenzó pasada las 10:30 porque estábamos esperando que llegue la delegación de San Jaime, que llegó a esa hora y pudimos dar inicio al encuentro. Así que ya te digo, estamos súper contentos de poder recibir a los amigos que se han acercado a la inauguración, a acompañarnos. Esta sería la inauguración deportiva, por así decirlo, Gabriela, porque si vos recordás, la inauguración institucional se había hecho durante la expoferia de la Sociedad Rural en agosto. Exactamente. Así que de 10, bien, todos contentos. Horacio, aparte de la gente de San Jaime, ¿están participando de otros lugares también en el día de hoy? Así es, han venido, San Martín de San Jaime, ha venido la gente de Payure, de Mercedes, y la gente de Salto Grande, de Concordia, Entre Ríos. ¡Qué lindo! Sí, la gente de San Jaime y de Payure siempre nos acompañan, siempre. Nosotros vamos, ellos vienen, así hay una camaradería mutua, digamos, con esos clubes. Y la gente de Salto Grande es la primera vez que nos están visitando. Han venido en esta ocasión especialmente a visitarnos porque el calendario entrerriano ya ha terminado el fin de semana pasado, pero ellos, como nosotros tenemos una muy buena relación y hemos ido varias veces a visitarlo, ellos tomaron el compromiso de venir a acompañarnos en este momento tan especial para nosotros. Horacio, las actividades continúan en el transcurso del mediodía y por la tarde. Tengo entendido de que hay servicio de cantina y bueno, la entrada es totalmente libre y gratuita, ¿no? Correcto, así es, como todos los eventos que organiza Ñandubay Rugby, de cualquiera sea la categoría, la entrada es libre y gratuita. En estos momentos están jugando los infantiles en toda su categoría, luego vendrá
los juveniles, más sobre las 2:30, 1, y después se va a hacer un picadito, por así decirlo, con los chicos que son de la primera de Ñandubay, con algunos chicos que han venido de San Jaime. Se va a hacer ahí una mezcla y un picadito rápido para pasar el rato, digamos. Así que nosotros le calculamos que el evento se va a extender más o menos hasta las 3 de la tarde, algo así. Sí. ¿Y cómo estarían cerrando el evento, Horacio? ¿Hay algún acontecimiento en particular o terminan tranquilos, digamos? No, tranquilo, no hay nada programado en particular, más que una tarde en familia, después que termina el evento, que se retiran los visitantes, y nosotros vamos a continuar acá haciendo el post-encuentro con la familia de Ñandubay que estén presentes. Lo que vamos a hacer es una pequeña inauguración de un cartel con el nombre de nuestra cancha principal para alguien que ha trabajado mucho por el rugby acá en Curuzú Cuatiá. Le vamos a hacer un pequeño homenaje, así que nada, eso es todo lo que tenemos programado. Qué lindo, Horacio. Además, bueno, hay que comentarle a la audiencia que en paralelo también se está llevando a cabo el redomón ahí en el predio, ¿no? Debe haber mucha gente, ¿no? Y creo que ya terminó, Gabriela. Yo estoy mirando ahora y es donde estaban los corrales y no hay nadie. ¿Ya habrá terminado entonces? Sí, ya terminó. Ah, no hay bueno. nadie. Muy bien. Bueno, Horacio, muchísimas gracias, felicitaciones por esta inauguración deportiva y que tengan un excelente día. La verdad que está precioso el clima, la temperatura, el viento, el sol, ideal para este tipo de encuentro infantil y juvenil, ¿no? De 10, así es, tal cual lo dijiste vos, un día espectacular. Nada que quejarnos, a sol a pleno, ni una nube. Y nada, si alguien se quiere acercar esta tarde, acá la entrada libre gratuita, vamos a compartir una tarde en familia con toda la gente que se acerque. Muchísimas gracias y excelente jornada, Horacio. Igualmente, Gabriela, saludos, chao. Chao. Bueno, muchísimas gracias a Horacio Toledo del Ñandubay Rugby, que como él bien lo decía, en estos momentos se está llevando a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá la inauguración deportiva con este encuentro juvenil, ¿sí? Y también infantil. Ahora están los infantiles, luego por supuesto viene lo que es los juveniles y estaría terminando tempranito, ¿sí? 15 horas aproximadamente. Y bueno, bienvenido a la gente de Mercedes, la gente de Concordia, de San Jaime, de Salto Grande, que es la primera vez que vienen a Curuzú Cuatiá, que lo disfruten, que tengan un hermoso día. La verdad que el predio está bellísimo para pasar un día en familia y con este encuentro que los chicos lo van a disfrutar a pleno. Reiterarles que se invitan a los exjugadores, a los padres de exjugadores, comerciantes, colaboradores y público en general, que quieran visitar y acompañar a los chicos que están participando en estos momentos y por supuesto ser parte del crecimiento del gran Ñandubay Rugby. Así que muchas gracias, Horacio, y bueno, con esto vamos cerrando esta entrevista, por supuesto, a esta hora del mediodía, teniendo ya 16 minutos de la hora 12. Así que si te parece, José, vamos con un bloquecito musical y después venimos sí, con más información y de paso corroboramos si estamos saliendo a través de la FM, estamos saliendo 107.1, acá están tratando de sintonizar pero parece que no sale, así que eso vamos a verificar ahora también para la gente que nos quiere escuchar y por supuesto que a través de AM sí estamos saliendo, AM 970 Radio Guaraní. Continuamos con este micro radial. Cuando en la bailanta se escuchaba zapateo y canto florido, llámame una vuelta y media, ir a la taba y un grito alegre saluda en la valle.
está oscurecido, apagó ya su farol. Música de tierra adentro, fiel expresión provincial, melodías que amalgaman el sentir con la pasión. Es la voz del acordeón que con sus notas invita querer a la patria chica, Corrientes, y llevarla en el corazón. Todo se ha perdido en los obrajes, los paisanos tristes añoran el cachapé. Suena la acordeona con el maracá, pero la bordona no quiere acompañar. Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición. Va, Evacito. Así que, tío, te llaman. 20 minutos de la hora 12 del mediodía. Bien, estábamos allí, un bloquecito musical para todos nuestros oyentes que también suelen pedir un chamamecito, ¿por qué no? Además de estar informados, ¿no? El saludo cordial a toda la comisión directiva de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, que estuvieron con actividades también durante la semana, ya la vamos a compartir con ustedes, pero antes también mencionarles que en el día de ayer se llevó con gran éxito la charla capacitación en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, donde se estuvo hablando del mantenimiento y seguridad de los tractores y motoimplementos, ¿sí?, a cargo del técnico mecánico Pocay, de la mecánica Pocay de Curuzú Cuatiá, y bueno, por supuesto por la tarde con el técnico mecánico Gabriel Ordenavía del servicio técnico STIL. Así que una charla muy interesante donde estuvieron participando los chicos del Ateneo, los chicos de la agrotécnica y público en general en el día de ayer en el predio de la Rural, donde el clima también acompañó de una manera espectacular. Así que felicitaciones por esta organización. La gente que estuvo realizando el redomón también el día de ayer y hoy, que se llevó a cabo aquí en el predio de la Rural, con gran éxito. Así que lindo movimiento, muchas actividades para lo que es la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá aquí en nuestra ciudad. Y el sábado anterior nosotros teníamos la entrevista junto a Miguel Güenaga, donde él nos comentaba lo que fue la reunión en Corrientes con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación. También en esta entrevista él nos mencionaba que el día lunes pasado iban a viajar para mantener otra entrevista junto a la gente de CRA que estuvieron presentes en Corrientes. En esta oportunidad estuvo presente Miguel Güenaga, expresidente de la Comisión Directiva de Curuzú Cuatiá, y también estuvo el actual presidente, que es Daniel Panario, ¿sí? Tenemos esta información para compartirlas con ustedes porque la verdad que es una agenda bastante cargadita con diferentes lugares que van a estar visitando, que estuvieron visitando también. Y que bueno, ya lo anunciaron aquí en este programa, ¿cierto? Como te dije anteriormente, el CRA presente en Corrientes, compromiso con los productores, arrancaron hace unos días, ¿sí? En el día, estos días acá, estas semanitas, días anteriores, con una agenda que resalta su presencia territorial. Dirigentes de confederaciones rurales argentinas visitaron ayer y bueno, estaría finalizando hoy, si no me equivoco, la provincia de Corrientes para una serie de actividades que reafirma su tarea en cada rincón del país, acompañando de cerca la realidad del productor. El día 7 y 8 estuvieron realizando estas actividades, ¿sí? Bien, encabezados por Carlos Castagnani, presidente de CRA, y Pablo Juan Sánchez, vicepresidente tercero.
La comitiva cuenta con la presencia de Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes, estuvo Miguel Güenaga, Federico Palma, Francisco Velar, titular de la Sociedad Rural de Corrientes, Daniel Panario, presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, y Carlos Javier Rodríguez de la Rural de Virasoro. Todos ellos estuvieron presentes en este recorrido que hicieron los días 7 y 8 de noviembre. Dentro de las actividades desarrolladas, se puede mencionar que ellos sobrevolaron las zonas de Verón de Astrada, Itaibaté, Ituzaingó, Islas de Apipé, Parque Industrial, futuro puerto de Ituzaingó y represa hidroeléctrica de Yacyretá, observando áreas ganaderas y arroceras, el potencial productivo de la región. En los sitios oficiales se pueden ver las imágenes, la verdad que muy lindo por donde estuvieron sobrevolando, los lugares y demás de aquí de la zona, ¿no? Junto a Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes, se recorrió en Villa Corina, plantaciones de yerba y mate y sus características de estacionalidad y procesos de cosecha. También estuvieron en el establecimiento Las Marías, en Gobernador Virasoro, en donde ahí los recibió su director Adolfo Navajas, su gerente de abastecimiento José Martín, y también los colaboradores que les mostraron el proceso de la cosecha, la selección, la molienda, la producción, el envasado y aspectos de la comercialización de las diferentes unidades de negocios de la yerbatera. También fueron recibidos por autoridades de la planta modelo de Acom Timber, procesadora de madera y de la industria forestal, dedicada a transformar materia prima noble como la madera en productos sostenibles y de alta calidad. A través de una visita guiada por los diferentes sectores de producción, pudieron vivenciar las características de uno de los polos foresto-industriales más importantes del país. Así que una actividad cargadita donde estuvo participando Daniel Panario, presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, el 7 y 8 de noviembre. Por supuesto que las actividades seguramente van a continuar y nosotros aquí les vamos a estar informando para estar actualizados con respecto a la parte agropecuaria y todo lo que tenga que ver con el campo. En este sentido, también lo que debemos mencionar es, por supuesto, hoy lo escuchaba en la mañana porque también hay otro programa que lo lleva a cabo José Luis Gelmi en la emisora municipal de Curuzú Cuatiá, donde también usted se va a poder informar con respecto a la parte agropecuaria. Hay mucho de lo que es la historia de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, entrevistas con los diferentes profesionales y toda la parte social que también aquí nosotros le traemos a ustedes toda esta información. En el día de hoy, por ejemplo, estuvieron participando estuvo la profesora y uno de los integrantes de la comisión de los chicos de la Escuela Agrotécnica de Curuzú Cuatiá, informando con respecto a las actividades que realizan y también algunos proyectos que tienen para el año entrante, ¿no? Y estuvieron allí en una charla muy, muy amena, muy linda. Así que queremos mencionarle eso, que también ustedes pueden informarse todos los sábados de 8 a 9:30, ¿sí? Está todo esto. Y decirles que lo que comentaban estas personas, estaba Mariela Comparín, estuvo Ana Clara Iseta, que se vienen las inscripciones para el ciclo lectivo 2025 en la